Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo, el capítulo 2, y vamos a seguir con nuestra serie Predica la Palabra. Predica la Palabra. El anterior sábado, no domingo porque fue el día del peatón. ¿Cuántos vinieron el anterior sábado? Muy bien, pocos, los demás estaban descansando. Comenzamos con el capítulo 1 y hablamos de que Pablo le está diciendo a Timoteo que pueda retener la sana doctrina, que pueda retener la sana doctrina. Ahora vamos a decir, Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, enseña la palabra. Y vamos a leer los primeros, vamos a leer así, hermanos. Abra su Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, vamos a leer algunos versículos claves. Vamos a leer el 2, vamos a leer el 3, vamos a leer el 5, el 6 y después vamos a saltar al número 15. ¿Listo? Así. Entonces, 2, 3, 5, 6 y después el 15. De forma alternada. Comienzo con el versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No, el 6, perdón, el 6, ustedes. Todos juntos, el versículo 15 a la voz de 3. 2, 3. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien. Quiero que recordemos, el apóstol Pablo comienza sus viajes misioneros, Hechos capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, y el capítulo 16, cuando comienza su segundo viaje misionero, entra a algunos lugares, Listra e Iconio. En Listra lo va a encontrar a Timoteo. Timoteo significa honor o el que honra a Dios. Buen nombre por si acaso, ¿no? Casi nadie quiere llamarse Timoteo ahora, ¿no? Todo Richard, Joel, ya hemos cambiado. Pero Timoteo, honor, honra de Dios. Y Pablo lo va a llamar para su ministerio y Timoteo va a acompañar a Pablo como 15 años en su ministerio. Va a ser un pilar importante para Pablo. Es más, dice la Biblia que todos habían abandonado al apóstol y solo Timoteo estaba con él, ¿no? Pablo estaba encarcelado, tuvo un primer encarcelamiento, un segundo encarcelamiento y ahora está en sus últimos meses a punto de pasar a la presencia del Señor y está muy motivado y animado en que el evangelio no se estanque, que el evangelio continúe con las demás generaciones y para eso lo va a llamar a Timoteo. Y a modo de introducción quiero resaltar 3 cosas de Timoteo. Número 1, Timoteo era un discípulo del Señor. Timoteo era un discípulo del Señor. Pablo lo llama como su hijo amado. Y eso es muy importante, queridos hermanos. Mire, el discipular a otros no es tarea solo del pastor, de los pastores o de los ancianos, diáconos y tucuimas, ¿no? El discipulado es tarea de todos, ¿no? Es tarea de todos. Así que usted que es creyente, miembro de esta iglesia, tiene que buscar a otro hermanito nuevo en la fe y tiene que transmitirle la fe. Pablo quiere eso. Quiere que Timoteo enseñe la sana doctrina y para que pueda enseñar va a usar unas 4 metáforas que la voy a decir a continuación. Número 2, Timoteo era un pastor llamado por el Señor. Timoteo estaba ministrando en Éfeso. ¿Sabe quién era el emperador del Imperio Romano? Era Nerón. Así que más o menos como el año 65, 66 después de Cristo. Así que si usted revisa la historia boliviana, digamos, expresidente, como decimos los orientales, Nerón no se compara a estos presidentes. Increíble, hermano. Perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, los metía a la cárcel a los cristianos. ¿Quién los mete a la cárcel ahora? Nadie. Así que este era Nerón.
¿Dónde ministraba Timoteo? En Éfeso, una ciudad muy idólatra, una ciudad donde había mucho ocultismo, una ciudad donde había mucha religiosidad, una ciudad donde había mucho paganismo. Ahí está Timoteo predicando, un poco tímido el muchacho, porque tiene como 30 o 35 años, y Pablo le va a inyectar algunas promesas para que continúe el ministerio. Así que vamos a ver 4 cosas rápidamente, hermanos. La primera, si Timoteo quiere enseñar, pasar la posta a las siguientes generaciones, Timoteo tiene que aprender a sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Y quiero comenzar con el versículo 1, que me parece que es uno de los versículos clave de estos 26 versículos. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, si vas a seguir en el ministerio, y tienes que seguir, no puedes hacerlo solo, no puedes hacerlo por tu propia fuerza, necesitas revestirte de la gracia de Dios. Y es que, hermanos, el ministerio no es cuestión de humanismo, el ministerio no es cuestión de filosofías, el ministerio, yo sé que hay estrategia, pero no es tanto eso. El ministerio es gracia del Señor. Lo que usted y yo tenemos es solo por pura gracia. Es por pura gracia. Dones, gracia. Talentos, gracia. Dinero, gracia. Vida, gracias. Gracia. Es gracia del Señor. Y Pablo le dice que debe aprender a sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Ahora, ¿qué hace un buen soldado de Jesucristo? Según el versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Distinto al mensaje que se escucha muchas veces en el Face, en las redes sociales o en la televisión: venga Jesucristo. Y cuando usted viene a Jesucristo se le van a terminar los problemas. Es más, el Señor le va a prosperar. Si usted no tiene casa, el Señor le va a dar 2 casas. Amén, amén, dice la gente. ¿Dónde encuentra ese mensaje? No es más ni menos que la teología de la prosperidad. Eso que está haciendo mucho daño a la iglesia evangélica. Así que Timoteo tenía que sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Dice: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. John Stott dice, alguien que ya pasó a la presencia del Señor, un inglés que escribió más de 60 libros, él dice que el soldado en servicio activo no espera un tiempo fácil y seguro. Asume, y él dice 3 palabras: riesgo, adversidad y sufrimiento. Estas son parte de la carrera cristiana. Y Pablo lo sabía muy bien, hermanos, porque ¿sabe qué? Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba predicando la palabra, no estaba preso, pero necesitaba de su equipo. Muchos los habían abandonado, ¿no? Otros estaban predicando herejías, diciendo que Cristo ya vino. Más adelante va a decir eso. Y Pablo solo está con Timoteo. ¿Y sabe qué? Pablo necesita algunas cosas que lo vamos a ver más adelante. Abrigo, necesita algunos libros para no pensar macanas, ¿no? Ese es Pablo, ese es Pablo. Sufre como un buen soldado de Jesucristo. Cuenta la historia de un soldado boliviano que prestó su servicio militar acá en Bolivia, ¿no? Y después de servir a la patria, fue a dar su parte a la iglesia local, ¿no? Así que el pastor, el director, le cedió el púlpito y él dice, muestra ¿cómo se llama? La libreta de servicio militar. Dice: hermano, en este año he servido a mi patria, con la novedad que nadie se enteró en el cuartel que yo era cristiano. ¿Necesitamos este tipo de soldados que se avergüenza del evangelio? No. Y es que, hermanos, en la cultura romana, ¿sabe qué? Si alguien entraba a las filas del Imperio Romano, en la milicia romana, era un llamado, era de por vida. No podía decir el militar: ¿sabe qué? Parece que los de al frente nos van a ganar, así que aquí yo agarro mi arma y me voy. No, tenía que sufrir
tenía que sufrir. Algo en común de estos personajes que estamos estudiando, el soldado, el atleta, el labrador, el obrero, todos, como dicen en quechua, tucuy, tienen que ser muy disciplinados, pero también muy diligentes y tienen que sufrir, ¿Cómo es en el cuartel? Subordinación y constancia. Eso es. Estamos bajo bandera, sirviendo a la patria. Ahora, ¿quién es nuestro capitán aquí en este batallón? ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Él da las órdenes. ¿Dónde encontramos esas órdenes? Aquí en su palabra. Aquí está todo lo que necesitamos, hermano. Las instrucciones. Aquí está en la palabra. Así que Timoteo tenía, si quería enseñar, tenía que ser un buen soldado, y como buen soldado tenía que sufrir, y un buen soldado agrada al que lo tomó por soldado. ¿Qué dice el versículo 4? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Un buen ministro no se enreda en los negocios de la vida. Usted sabe que tuvimos 15 años en Sucre. Tuve la oportunidad de enseñar. Ahora es Seminario Teológico del Sur, antes era Instituto Bíblico San Juanillo. Y en uno de esos talleres que fui a ciertos lugares, no digo dónde porque tal vez me está escuchando, me está viendo, encuentro a un estudiante que pasó 4 años en las aulas. Y lo encuentro de mecánico. Y le digo, hermano, ¿qué pasó? Dice, es que pastor, el ministerio no da, pagan poco a los pastores. Y me he dedicado a ser mecánico. Y es que, hermanos, el seminario no da herramientas para ser mecánico. Y muchos siervos, pastores, líderes se han apartado del Señor. Se han enredado en los negocios de la vida. Usted dice, bien, eso para los pastores está bien. Pero ¿sabe qué? Es para todos nosotros que estamos en la carrera cristiana. No podemos enredarnos en los negocios de la vida y decir algo más o menos como, por ejemplo, lo que está sucediendo. Vamos con el famoso sueño europeo. Tú vas y yo me quedo. Cuando la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Si se va a ir a Europa, váyanse los dos y váyanse con todos. Si se va a ir a cualquier lugar, váyanse juntos, hermanos. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Biblia. Si quiere irse a Estados Unidos, a Argentina, váyase, pero váyase juntos en familia. Es lo que dice la Biblia. Así que un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades, pero también agrada al que lo tomó por soldado. Vamos con el siguiente. No solamente un buen soldado, sino Timoteo tiene que luchar como buen atleta de Jesucristo. Dice el versículo 5 que hemos leído, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Número 2, Timoteo tenía que luchar como un buen atleta de Jesucristo. Timoteo es comparado como un atleta. ¿Qué necesita el atleta? Ser disciplinado, ser honrado, correr de acuerdo a las normas establecidas. Y Timoteo va a tener éxito si es que cumple las normas establecidas. Este es Pablo, este es Timoteo, y estos somos nosotros que necesitamos seguir ese buen ejemplo. Un buen atleta no puede acostarse tarde, pues, hermano. No puede acostarse y no puede poner pretextos, decir, pero pastor, ¿sabe qué? Es que hace mucho calor o hace mucho frío, no puede dormir. No, tiene que ser disciplinado. Y usted puede decir, pastor, pero ¿sabe qué? Mi programa deportivo pasa a las 10, 11 de la noche, a las 12 me gusta otra vez escuchar las noticias. Disciplinado en la lectura. ¿Ha visto ese reel o ese TikTok? Dice, si nuestra Biblia fuera el celular, ¿cuántos han visto eso? ¿Cuántos han visto? Muy bien. No, va a la cocina, busca el celular, en vez de buscar el celular, la Biblia. Va a la sala, en vez de buscar el celular, Biblia.
Y a veces este aparato, este dispositivo nos controla. Suena, ya nomás estamos listos, ¿no? Que así sonara la Biblia también, para que podamos leerla, estudiarla, prepararnos, porque ¿de dónde vamos a encontrar, hermanos, las promesas? Si no es de su palabra. Así que un buen atleta lucha legítimamente, un buen atleta es coronado. Cuando corre el atleta, no es que corre, antes de correr le entregan la corona, ¿no? Y le dice, muy bien, usted va a ganar el primer lugar, aquí le entrego su corona. No, señor, tiene que prepararse, disciplina, tiene que correr y tiene que salir en primer lugar, y de ahí le van a dar en tiempos antiguos una corona de laurel o una medalla de oro. Premios perecederos que pasan. Nosotros, ¿qué vamos a recibir? La corona de la vida. Una de las coronas, la corona de la vida eterna. Y cuando estemos con el Señor, lo vamos a ver, como se dice en inglés, face to face, cara a cara al Señor. Y vamos a tributar nuestras coronas delante de Él. Y lo vamos a exaltar. Y vamos a ver a nuestros hermanos y familiares en Cristo que murieron, que se nos anticiparon. Y vamos a ver a los santos del Antiguo Testamento. Y lo vamos a conocer a Abraham. Y lo vamos a conocer a Moisés. Y lo vamos a conocer a David. Y lo vamos a conocer a Salomón. Y a todos esos hombres de Dios en el Antiguo, como también mujeres de Dios que están ahora en presencia del Señor. Luchemos como buenos atletas. Y cuando corramos, hermanos, porque es una carrera no de velocidad, es una carrera de resistencia. Corremos para agradar a las personas, corremos para ser famosos, para que nos digan, uy, hermanito, tus tenis había sido de fair play, bien. Y los que somos de la categoría 90, quichute, ¿no? Los jóvenes no conocen eso, pero antes era lo máximo, ¿no es cierto? El quichute. Brasilero, ¿no es cierto? Con pelitos ahí, increíble, era lo mejor. Eso era para todo. Entonces, no hay tiempo para eso, hermanos. Es una carrera que necesita aguante, perseverancia, paciencia. Es una carrera de toda la vida. Luchemos entonces como buenos atletas de Cristo. Número 3, trabajemos como buenos agricultores. Versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Es que usted no entra a un trabajo y le dice, por favor, quisiera que me adelanten todos los 12 meses y todo lo demás. Y quiero recibir los frutos ahora, antes de trabajar. No, Señor. No, Señor. En la vida cristiana, primero hay que sembrar y después se va a cosechar. ¿Qué hace un buen agricultor? Pone la semilla en el surco. Y cuando pone la semilla en el surco, se va, da la vuelta y dice, muy bien, vuelvo después de 6 meses, cosecho, vendo el producto, y tengo platita para pagar al banco y comprarme alguna necesidad. ¿Eso hace un buen agricultor? No. Un buen agricultor siempre está observando, deshierbando, mirando que no vengan las aves. Siempre está pendiente, es muy diligente un agricultor. No es que siembra y se va y se duerme. No. Un buen agricultor es diligente. Debe trabajar primero para participar de los frutos. Hermanos, se necesita mucha paciencia, se necesita mucha diligencia y mucha dependencia en el Señor. A veces queremos que la vida cristiana sea rápida, ¿no? Sea fácil, entender todos los misterios de Dios. Todas las doctrinas, todas las historias, todos los principios, paciencia, poco a poco. Y si somos nuevos cristianos, necesitamos tomar leche todavía, ¿no? Los fundamentos de la vida cristiana. Pero si ya somos adolescentes en Cristo, si vale la comparación, ya necesitamos un poquito más. Doctrinas, ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Por qué va a venir Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Ya nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos creciendo en la fe. Número 3, hermanos, la exhortación es, trabajemos como buenos agricultores del Señor para participar
de los frutos después. Y lo último, esto nos gusta, ¿no? Finalmente. A mí me gustaba cuando yo estaba sentado ahí y decía, ya va a terminar mi pastor. 4, siendo diligentes como un buen obrero de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 15 que ya lo leímos? Procura, es decir, Timoteo, haz un intento personal. Timoteo, nadie lo va a hacer por ti, tú tienes que hacerlo. Con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay muchas cualidades acerca del obrero y del siervo en el capítulo, desde el versículo 14 hasta el 26. Pero las resumí solo a 3. Número 1, un buen obrero usa bien la palabra de Dios. La idea es que corta recto, no para sus propios intereses, pensando. Y hay hermanos que tuercen las escrituras. Alguna vez escuché a un predicador, estaba hablando sobre la historia de David y Goliat y de las 5 piedras, y él decía lo siguiente: estas 5 piedras son 5 principios espirituales. Número 1, primer principio, el principio de la fe. Número 2, el principio de la valentía. Y así estaba el predicador, donde en la Biblia, piedra es piedra, hermano, de manera literal, no hay nada escondido. No podemos buscarle 3 pies al gato, como se dice. Y hay personas que tuercen las escrituras. A ver, pastor, un momentito, pero parece que usted no ha leído el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Y por qué yo no voy a tener 3? ¿Ah? ¿Por qué no voy a tener 3? A ver, muéstreme en la Biblia, ¿dónde dice? ¿Ah? Muéstreme en la Biblia si hay que dar diezmo. El diezmo era para el Antiguo Testamento, no era para el Nuevo. Muéstreme. Cuando uno va al Nuevo Testamento, es cierto, no habla del diezmo, pero ¿sabe qué? El Nuevo Testamento dice que del Señor es todo. Y mínimamente nosotros damos 10ª parte como prueba de nuestra gratitud al Señor. Torcemos las escrituras para nuestro propio beneficio. Tengamos cuidado. Un buen obrero usa bien la palabra de verdad. Número 2, letra B, un buen obrero, según el versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Y este es un mandato, hermano, presente, activo, continuo. ¿Qué significa eso? Que Timoteo debería huir todos los días, huyendo. Lunes, huir. Martes, huir. Hasta domingo, todos los días. Huye de las pasiones juveniles. Tenía un profesor muy bueno, Jaime Hansen, a ustedes lo conocieron algunos, ¿no? Misionero, muy bueno, historiador, me hizo gustar la historia. Él nos decía, jóvenes, cuando ustedes entren en el ministerio, cuídense de las 3 F. Faldas, inmoralidad sexual. Fama, creernos la 8ª maravilla del mundo, ¿no? Sin mí no funciona el ministerio. La última Coca-Cola en el desierto, no. Y número 3, fama, fortuna, amor al dinero. Estábamos en Sucre, la mayoría de los hermanos en la segunda iglesia, comerciantes. Y un hermano se me acerca y me dice, pastor, yo le puedo dar 10,000 o 20,000 dólares para que se haga un negocio. ¿Por qué no se pone unas cabinas? Va a ganar más dinero y va a tener, porque en el ministerio a veces uno necesita. Hicimos el negocio, nos pusimos cabina. En ese tiempo, si usted hablaba 10 centavos, un segundo, pagaba por lo menos 1 o 2 bolivianos, no es fraccionado como hoy, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó? Un día nos fuimos a la iglesia, volvimos, se entraron a la casa, robaron el dinero, robaron garrafas, robaron mis libros, porque subieron hasta donde estaban mis libros, robaron mis libros y me desmantelaron. ¿Cuál fue la lección? Antonio, no debes enredarte en los negocios de la vida. Si el Señor te llamó para el ministerio, debes vivir del ministerio. Y algunos hermanos dicen, pero pastor, parece que usted no leyó a Pablo. Pablo era hacedor de carpas, era bivocacional, sí, porque en ese tiempo no reconocían a los pastores tiempo completo. Así que hermanos, nosotros como familia, como testimonio, siempre nos dedicamos
al servicio del Señor. ¿Puedo ser abogado? Sí, pero voy a perder todos los casos. ¿Puedo ser mecánico? Sí, pero de los repuestos voy a armar 2 autos. El Señor no me llamó a eso. Y no es que sea malo, denigrante. ¿Puedo ser ingeniero? Sí, pero mi muro tal vez va a ser como el de Cantinflas, así. Todo with tu muro, ¿no? Torcido. El Señor no me llamó a eso. El Señor me llamó a ser su siervo hasta cuando venga el Señor. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, no me veo haciendo otra cosa que ministrando a los siervos y a la iglesia del Señor. No me veo. Es un llamado, un glorioso llamado. Espero que usted también entienda el llamado, porque el Señor nos hizo un llamado para siempre servirle al Señor, usando nuestros dones, talentos y recursos. Y finalmente, un buen obrero es apto para enseñar, ¿no? Y para enseñar, hermano, no solo se necesita el don, se necesita el tiempo, observar la palabra, interpretar la palabra, hacer exégesis de la palabra, correlacionar la palabra con toda la Biblia, pero también aplicarla a nuestras vidas. Así que es un trabajo muy difícil. Algunos creen que pasar al frente y predicar es fácil, pastor. Usted le pide al chat GPT, ¿no es cierto? ¿Eso es correcto? ¿Estoy bien o estoy mal? Usted le pide y dice alguien ahí, ¿por qué va a pasar tanto tiempo? En 3 minutos usted tiene el sermón. No, pues hermano, para hacer el sermón hay que transpirar, hay que pasar tiempo con el Señor, hay que pasar tiempo en la palabra. No es venir y repetir como el loro. Así que un buen obrero es apto para enseñar. Enseñar la palabra como un buen soldado, como un buen atleta, como un buen agricultor y como un buen obrero de Jesucristo. ¿Estás sufriendo por causa del ministerio? ¿Cuál es tu motivación en la carrera cristiana? ¿Fama, personas o darle la gloria al Señor? Procuremos cada día presentarnos aprobados delante del Señor y así ser diligentes en su viña. Como iglesia mantengamos la sana doctrina y vivamos de acuerdo a ella. Como iglesia pidamos sabiduría al Señor para huir de la inmoralidad sexual, de la fama, de la idolatría, de cualquier pecado que nuestro corazón puede abrigar, avaricia, mentira, cualquiera. Oremos. Gracias, amado Señor, por regalarnos este día, este precioso tiempo de escudriñar tu palabra. Señor, necesitamos ser diligentes, disciplinados, como buenos soldados, como buenos atletas, como buenos agricultores y como buenos obreros tuyos, Señor. Tú nos das las órdenes, los principios, las normas, los ejemplos en las Escrituras. Y necesitamos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Que cada día que pasa, Señor, es cierto, es un día más cerca de tu venida, pero también es un día donde debemos invertir para la eternidad, predicando, enseñando tu palabra. Así oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén.